¿Ya? Habíamos visto en parte cómo resolver un circuito, ¿no? Pero era simplemente una forma de aplicar las leyes de Kirchhoff y de Ohm. Sin embargo, ahora vamos a ver un método sistemático para esto. ¿Ya? A manera de resumen, digamos que el resolver un circuito significa encontrar el voltaje y la corriente en cada elemento del circuito. Ahora, en este sentido, los circuitos que vamos a tratar en un principio contienen únicamente resistencias y fuentes que pueden ser de voltaje o de corriente. Entonces, el resolver el circuito va a significar encontrar para cada resistencia el voltaje y la corriente. Eso quiere decir dos incógnitas por cada resistencia. Entonces, si el circuito tiene 3 resistencias, habrán 6 incógnitas, lo que significa que debemos escribir 6 ecuaciones, ¿no? Y podrán darse cuenta que tratar con sistemas de 6 ecuaciones, 6 incógnitas, no es una tarea muy fácil. Peor si pensamos en un circuito más complejo con 8 o 10 resistencias, se hará intolerable el tema de manejar tantas ecuaciones y tantas incógnitas. Entonces, se recurre a métodos más sistemáticos que tienden a reducir el número de incógnitas, sin perder de vista el hecho de que queremos tener la posibilidad de determinar por cada resistencia las 2 variables eléctricas, voltaje y corriente. Bien, entonces vamos a ver primero el método de los voltajes de nodos. Este método consiste en, primero, identificar los nodos. ¿Ya? Bueno, están aquí todos los circuitos, deberían haber aparecido uno a uno. Sin embargo, vamos a explicar por qué. El circuito original es este. ¿Ya? Ese es el circuito original. Ahora, entendemos un nodo como el punto en el que se encuentran o se conectan 2 o más componentes. Entonces, en ese sentido, este punto de acá, este puntito, es un nodo, porque hay 3 componentes conectados a él. La resistencia de 5 ohmios, la de 2 y esta fuente de 3.1 amperes. Ahora, en la forma en que está dibujado el circuito, yo podría entender que el nodo es todo esto. ¿Cierto? Porque en ese trazo que acabo de hacer, no estoy incluyendo a ningún componente. Simplemente estoy poniendo en manifiesto la existencia de un punto que une a esos 3 componentes. La fuente de 3.1 amperes, la resistencia de 2 y la de 5. Así como se ve en este otro dibujo. ¿De acuerdo? Entonces, ese nodo bien podría haberse dibujado de esta manera, ¿no? Para que se vea más claramente el hecho de que se trata del punto en el que se unen esos 3 componentes.
Y lo mismo sucede con estos otros 3 componentes que están unidos en lo que en este otro dibujo se ha llamado el nodo 2. ¿Bien? Entonces tengo el nodo 1, el nodo 2. Y lo propio sucede con el nodo 3. El nodo 3 vendría a ser el punto que une a todos estos 4 componentes. Las 2 fuentes de corriente y las resistencias de 2 y 1 ohm. ¿Cierto? Así como se ve en este otro dibujo. Entonces, en el dibujo de la derecha está bien claramente manifestado que existen 3 nodos en el circuito. ¿Cierto? 2 nodos que tienen 3 elementos, el 1 y el 2, y uno que contiene o que une a 4 componentes. Bien, entonces el primer paso, identificar los nodos. El segundo paso consiste en asignarle a cada nodo una incógnita. Pero antes vamos a designar a uno de todos los nodos como el nodo de referencia. Porque esos voltajes que les vamos a asignar a los nodos son voltajes respecto a ese nodo de referencia al que vamos a decir que tiene 0 voltios. Bien. Ahora, ¿cómo se elige el nodo de referencia? Una forma de hacerlo es tomar el nodo que tenga más componentes. También suele usarse como medio para elegir el nodo de referencia aquel nodo en el que hay más fuentes de voltaje. En este caso, bueno, no hay de voltaje, son todas de corriente. Y finalmente, en un circuito suele haber ya designado un nodo denominado 0 o tierra. ¿No? Lo mismo que en la línea de la CRE hay una línea que está designada como 0 voltios. Y físicamente está a tierra. Está conectada a la tierra, al globo terrestre. A través de una jabalina clavada en el piso, se conecta un cable y ese cable sirve de referencia o tierra. Y bueno, también sirve para descargas eléctricas fuertes. Lo mismo se encuentra en cualquier equipo electrónico. Hay sobre todo en los que trabajan con radiofrecuencia, digamos que existe una caja que envuelve a todo el circuito, metálica. Esa caja metálica lo que hace es servir como una jaula en la que cualquier radiación electromagnética externa va a caer. Entonces, al estar conectada esta a tierra, se descarga y las interferencias electromagnéticas no entran al circuito, ¿no? Esa es la idea y se llama jaula de aterramiento. Bien, entonces hay un nodo ya designado como tierra y ese es el de 0 voltios. Entonces podría ser también esa la forma de consignar ese nodo de referencia. ¿De acuerdo? Sin embargo, el método no es dependiente de la elección del nodo de referencia. Se puede elegir cualquiera y va a funcionar de todas maneras. Bien, entonces,
elegido de alguna manera el nodo de referencia. Puede ser, como les había dicho, por cualquiera de esos métodos o simplemente al azar. Yo digo, este va a ser el de referencia y se acaba. Bien, entonces ese nodo de referencia, que en este caso es este nodo, va a tener 0 voltios. ¿Ya? Y respecto a ese 0, los otros nodos, que en este caso son 2, tienen el voltaje V1 y el voltaje V2, que son las incógnitas. ¿No? Vean entonces que al haber 3 resistencias deberían haber 6 incógnitas. Sin embargo, hemos podido a través de este método reducir a solamente 2. Pero con esas 2 vamos a poder determinar todas las demás, que son 6, ¿cierto? Entonces, una vez que hemos determinado el nodo de referencia, hemos asignado a los otros incógnitas, ya estamos en condiciones de escribir las ecuaciones del circuito. Estas ecuaciones corresponden a la ley de Kirchhoff de corrientes. Ley de Kirchhoff de corrientes. ¿No? Estoy dibujando con el mouse, por eso sale así de feo. ¿En qué dice la ley de Kirchhoff de corrientes? Dice que en un nodo la suma de corrientes es 0, ¿no? Así en letra muerta. En realidad lo que deberíamos considerar para hacer esa suma de corrientes es definir primero el signo que van a tener las corrientes. Podemos decir las corrientes que salen del nodo son positivas y por lo tanto las que entran van a ser negativas, ¿sí? ¿No? Entonces la ley de Kirchhoff dice simplemente eso, suma de corrientes igual a 0. Pero debemos tener en cuenta que las que entran tienen un signo, las que salen tienen signo contrario. O de otra manera podríamos decir todo lo que entra es igual a todo lo que sale, ¿no? Ya habíamos visto aquello. Bien, entonces, en cualquier sentido, lo que hago es aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes a cada nodo incógnito. Entonces, trataremos con el nodo 1. Aquí voy a decir siempre que las corrientes salen del nodo, excepto si hubiera una fuente. Una fuente de corriente está definiendo el sentido ya de la corriente. Entonces, en este nodo 1, donde haya rama con resistencia, yo digo que la corriente sale. ¿Sí? Entonces, esas 2 ramas las voy a tomar como corrientes saliendo del nodo. La otra, bueno, no puedo decir lo contrario, el sentido de la fuente ya me está determinando que esta entra al nodo. Bien, entonces voy a tomar en la suma positivas estas 2 corrientes por las resistencias, negativa la corriente de la fuente. Bueno, ahora, ¿cómo escribo cada una de las corrientes? Para ello aplico la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que la corriente I es igual al voltaje dividido entre la resistencia, ¿cierto? Este voltaje lo debo tomar como la diferencia de potencial en la resistencia. Entonces, para el caso de la resistencia de 2 ohmios, la corriente será
la diferencia entre V1 y 0, porque son los dos nodos que contienen a la resistencia de 2 ohms. ¿Sí? Entonces, para expresar esa corriente, digo V1 menos 0, eso es V1, dividido la resistencia 2, ¿cierto? V1 sobre 2 es esta corriente. Voy a poner un palito. La corriente en la resistencia de 5 ohmios debería expresarla de la misma manera. V1 menos V2. ¿Por qué digo V1 menos V2 y no V2 menos V1? Porque le asigné un sentido a la corriente. Digo, la corriente sale de V1 y va a V2. Entonces, la resta la tengo que hacer también siguiendo aquello. Del más alto al más bajo. De donde sale a donde entra. Por eso digo V1 menos V2 dividido entre 5. ¿Cierto? V1 menos V2 dividido 5. Esa es la corriente que tiene aquí 2 palitos. ¿Estamos bien? Y hay una tercera rama, la que tiene una fuente de corriente y esa entra al nodo. ¿Cómo entra? Es negativo. Entonces la pongo en la suma menos 3.1. ¿Sí? Vean que no puse ninguna unidad, simplemente las resistencias en ohmios, las corrientes en amperes. Por lo tanto, estas incógnitas, voltajes, los voy a encontrar en voltios. ¿Sí? Se puede jugar con unidades. Es decir, si por ejemplo las resistencias están en kiloohmios, las corrientes van a quedar en miliamperes y los voltajes en voltios, ¿no? O cualquier otra combinación similar. Bien, entonces no pongo las unidades, simplemente los numerales y ya tengo la ecuación que voy a llamar 1. Y hago lo mismo con el segundo nodo. Nodo 2 tiene también 3 ramas, ¿cierto? Y voy a decir todas las corrientes excepto la de fuentes salen del nodo. Entonces sale por la resistencia de 5, sale hacia la de 1. En cambio, la de la fuente ya viene definida, también sale del nodo. ¿Cierto? No importa que esto esté contradiciendo lo que había dicho en el anterior nodo. ¿Por qué no importa? Porque voy a escribir justamente el sentido de la corriente a través de la diferencia del potencial. Entonces, para la corriente que va por la resistencia de 1 ohmio, digo V2 menos 0, ¿cierto? Porque sale de V2 y va hacia 0. V2 menos 0 dividido 1. ¿Sí? Esa es esta. Ese término de la suma, ¿cierto? El otro con resistencia es el de la resistencia de 5. Para expresar que la corriente sale del nodo, tengo que tomar V2 menos V1. ¿De dónde sale a dónde entra? V2 menos V1 dividido 5. ¿Cierto? La corriente por la fuente, como sale del nodo, ese es el sentido que tiene la fuente, la pongo positiva, pero la intensidad es negativa. Entonces, menos 1.4. ¿Bien? Y esa vendría a ser nuestra segunda ecuación.
a este par de ecuaciones, porque son dos los nodos de incógnita, se denomina el modelo matemático según voltajes de nodos del circuito. Entonces, este modelo matemático ha sido desarrollado por quien interpreta el circuito, vale decir, el ingeniero que llevamos dentro, ¿no? El ingeniero en redes y telecomunicaciones es quien emite este modelo. Y podríamos decir que hasta ahí va la labor del ingeniero. Ahora, en un rinconcito en su cerebro, el ingeniero tiene un matemático. Y el matemático, como pasó clases en colegio, no sé, en cuarto de secundaria, no sé en qué curso, vio solución de ecuaciones simultáneas, ¿no? En la universidad también debe haber repasado este hombre o esta mujer los métodos de solución para ecuaciones lineales, ¿cierto? Entonces sabe cómo resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. No vamos a hacerlo. Ya sabemos que es fácil. Se puede hacer por sustitución, por igualación, por sumas y restas, por determinantes, ¿cierto? O por último recurrir a algún software. De cualquier manera que resolvamos el sistema, la solución va a ser esta. Ya, no lo voy a hacer, simplemente esa es la solución. Podemos comprobarlo. Si B1 es 5, 5 dividido 2 es 2.5, ¿sí? Estoy trabajando con la ecuación 1. 2.5. 5 dividido 2. Más, dice, 5 menos 2, 3. 3 dividido 5, 0.6, ¿sí? 2.5 más 0.6 es justamente 3.1. Entonces, en la ecuación decía menos 3.1 y eso evidentemente es 0, ¿no? Entonces, sí está bien la solución. ¿De acuerdo? Como les digo, el ingeniero encontró el modelo. Esa es su tarea. El matemático, que también vive en la cabecita del ingeniero, encontró la solución, ¿cierto? Por algún método. Entonces, hasta aquí terminó la tarea de resolver el modelo. Ahora otra vez vuelve el ingeniero, como ya está casi todo hecho, y obtiene la solución completa. Había mencionado al empezar que la solución tiene dos incógnitas por cada resistencia. ¿No? Entonces, ahora viene el ingeniero otra vez, el matemático le pasó la solución y él determina cuáles son los voltajes en cada una de las resistencias. ¿Cómo? Simplemente restando los voltajes de los nodos, ¿no? Había encontrado que B1, que es el voltaje de este nodo, es 5. Como el de abajo es 0, entonces él dice en la resistencia de 2, 5 menos 0, 5. Positivo arriba porque es más alto que el de abajo. 5 es más grande que 0. Entonces pone más, menos. En la resistencia de 5, tiene 5 voltios en el nodo 1
2 voltios en el nodo 2, 5 menos 2, 3 voltios es el voltaje en la resistencia de 5, ¿no? Positivo al más alto, negativo al más bajo, 3 voltios, ¿cierto? Y de igual manera en la resistencia de 1, 2 voltios es el voltaje del nodo 2, menos 0, 2 menos 0, 2 voltios, positivo porque 2 es más grande que 0. Bien. Importante tener esos signos, porque de ellos depende el sentido de la corriente. Entonces, la corriente en la resistencia de 2 va de positivo a negativo. Eso quiere decir de arriba para abajo, así como está aquí. ¿Cómo encuentro la corriente? Dividiendo el voltaje, 5, entre la resistencia 2. 5 dividido 2, 2.5 amperes. De arriba para abajo porque va de más a menos. Una resistencia de 5 ohmios, de igual manera. Esto se va a cortar en 10 minutos, nos volvemos a encontrar, ¿cierto? Entonces, ¿qué divido? 3 voltios dividido entre 5 ohmios. 3 dividido 5, 0,6 amperes. De izquierda a derecha porque tengo más a la izquierda, menos a la derecha, ¿no? 0,6 amperes. En la resistencia de 1 ohmio tengo 2 voltios, 2 dividido 1 es 2 amperes. De arriba para abajo, de más a menos, siempre, ¿no? Bien. Y esa es mi solución completa, porque en cada resistencia tengo voltaje y corriente. Las 6 variables que hacen la solución del circuito de 3 resistencias. Puedo verificar si se cumplen las leyes de Kirchhoff, ¿no? Ya habíamos comprobado aquí en el nodo 1. En la página anterior, ¿no? Puedo comprobar en el nodo 2. Aquí tengo una corriente que entra de 0,6. Tengo una que sale de 2 amperes y otra que sale de menos 1.4, ¿no? Entonces, la corriente que entra, 0,6. La ley de Kirchhoff dice es igual a la corriente que sale. ¿Cuánto sale? Sale 2 y sale menos 1.4. ¿Sí? 6 es 2 menos 1.4, entonces está comprobada la ley de Kirchhoff de corrientes. También debe cumplirse la ley de Kirchhoff de voltajes. ¿Qué dice la ley de Kirchhoff de voltajes? Dice que en una trayectoria cerrada, la suma de voltajes es 0. ¿Cómo se toma eso? Se elige un nodo en la trayectoria, puede ser cualquiera, por ejemplo, este que está marcado aquí. Ese va a ser mi nodo de partida. Y elijo un sentido de rotación. A través de él voy a seguir el circuito, ese lazo, hasta volver al punto de partida. Y en el camino voy recolectando voltajes. ¿Sí? El signo que le voy a poner a cada voltaje es el primer signo que encuentre. Entonces empiezo en el nodo ese que marqué, aquí, y me muevo en sentido horario. Lo primero que encuentro es positivo 3, ¿cierto? Positivo 3. Me sigo moviendo, paso a la otra resistencia y otra vez positivo 2. Positivo
todos. Sigo el camino y ahora encuentro negativo 5. Negativo 5. Como ya llegué al punto de partida, completé la suma de voltajes y puedo verificar que esta es 0. ¿Cierto? Entonces veo que se cumple la ley de Kirchhoff de voltajes, se cumple la ley de Kirchhoff de corrientes. Bien, entonces mi solución es correcta, ¿no? Entonces esa es la solución completa al circuito. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿No hay dudas? No, ingeniero. Ok. Bueno, aquí hay un pequeño resumen de cómo hemos aplicado el método. No, el primer paso, identificar los nodos. ¿Qué es nodo? Es el punto de unión de dos o más componentes. ¿Sí? Identificamos todos los nodos. Siguiente paso, elegimos de todos los nodos uno al que vamos a llamar 0. Bien, entonces los otros nodos son los que tienen voltaje incógnito. Esos voltajes son respecto a la referencia de 0. Siguiente paso, escribimos para cada nodo incógnita una ecuación que corresponde a la ley de Kirchhoff de corrientes. Suma de corrientes igual a 0. ¿No? Y por último, resolvemos las ecuaciones. Con la solución de las ecuaciones hemos encontrado los voltajes de los nodos incógnitos. Y con esos voltajes, que son respecto al 0, simplemente restándolos, encontramos el voltaje en cada rama. O sea, el voltaje en la resistencia que está entre esos dos nodos. Una vez conocidas para cada resistencia sus caídas de potencial o sus voltajes, aplicamos la ley de Ohm y encontramos las corrientes, ¿no? Esas corrientes tienen el sentido siempre de más a menos, del voltaje más alto al más bajo. Bien, entonces es un poquito como resumen del método. Bien, vamos a hacer un segundo ejemplo. Está aquí. Ya, entonces ahora vamos a resolver este. Vamos a resolver ese circuito. Bien. Pues aplicamos el método de voltajes de nodos. El circuito aquí parece un tanto difícil de determinar cuántos nodos tiene, ¿no? Sin embargo, veamos cómo lo hacemos. Voy a cambiar de color. Ahí. Vean, todo esto es un solo nodo. Tiene dos fuentes de corriente y dos resistencias. Y está aquí en el otro dibujo. ¿Cierto? Resistencia de 4, de 3, fuente de -3 y fuente de -8.
Aquí hay otro nodo formado por esos 4 componentes. Fuente de -3. Resistencia de 3. Resistencia de 1. Y resistencia de 7 ohms. Nodo 2. El tercer nodo estaría aquí. ¿Sí? Resistencia de 4. Resistencia de 7. Fuente de 25 y resistencia de 5. Y finalmente hay un nodo más. Este nodo de acá. Ingeniero, en cualquier instante se va a cortar. Se va a cortar en un minuto, ¿no? Entonces ese nodo, que es este, lo voy a elegir como referencia. Aquí no hay mucho que